¿Aló? Aló, profe, ¿me escucha? ¿Aló? 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 Buenas Hola, tardes. profe. Tal vez ya. ¿Aló? Aló, Hola. aló. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Ah, sí, ya, profe. Sí, señora. Listo. Ah, bueno, ok, yo ya los escucho. Bien. Eh, bueno, ayer terminamos el tema de distribuciones de campo eléctrico generado por distribuciones de carga. ¿Tienen preguntas de lo que hicimos? ¿No? Bueno, entonces vamos a iniciar hoy. Voy a borrar aquí esto. Y esto. Listo, entonces vamos a hablar hoy sobre flujo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico eh, es una cantidad escalar que me dice cuánto campo eléctrico pasa por una superficie. Eh, entonces, vamos a suponer una superficie cualquiera, ¿no? Una superficie cualquiera. Es que esto no me hace caso. Ah, profe, Señor, ¿puede repetir, por favor, la definición? Qué pena, es que se me cortó un poquito. eh, ya voy a decir la definición formal, que es una definición matemática, pero el flujo eléctrico mide cuánto campo atraviesa una superficie, ¿no? Es una medida Vale, de cuánto de la cantidad de campo eléctrico que atraviesa una superficie. Por ejemplo, esta superficie que yo tengo aquí, ¿no? Que acabo de dibujar, voy a colorearla para que parezca una superficie. Es que esto no me está dejando. Está todo lento mi computador. Bien. Supongamos una superficie. Y supongamos que por la superficie atraviesa un campo eléctrico. Eh, vamos a dibujar aquí algunas líneas de campo, ¿no? Que lo atraviesen. Digamos que por aquí viene una línea y lo atraviesa por acá, ¿no? Que por aquí viene otra línea y lo atraviesa aquí. Eh, digamos que ese es el campo eléctrico que atraviesa esta superficie. Entonces, esta superficie es una superficie imaginaria, ¿no? No tiene ningún material. El campo eléctrico sí lo produce alguna configuración de carga que no he dibujado. Entonces, de esa superficie, vamos a dividir esa superficie en muchos pedacitos, ¿no? Y uno de ellos, entonces, vamos a dibujarlo aquí, un pedacito de la superficie, lo dibujamos aquí, ¿no? Y ese pedacito tendrá un diferencial de área, ¿no? Vamos a decir que tiene un área de S. ¿Listo? Entonces, eh, ese va a ser el área de ese pedacito de la superficie. Ahora vamos a definir un nuevo vector perpendicular a la superficie allí. Entonces,
vamos a definir un vector perpendicular a la superficie, ¿sí? Y se va a llamar el vector diferencial de superficie. Diferencial de superficie como vector, ¿sí? Entonces este vector tendrá la magnitud de, de esa área y su dirección entonces está dada porque va a ser perpendicular a la superficie, ¿sí? Va a ser perpendicular. Listo. Entonces fíjese que en ese punto el campo eléctrico hace un ángulo con ese vector. Entonces, el campo eléctrico es esta flecha blanca, ¿no? Y hace un ángulo con ese vector que acabamos de definir. Entonces, el flujo eléctrico a través de la superficie total será la integral de el campo eléctrico producto punto el diferencial de superficie. Entonces hacemos ese producto punto aquí y luego sumamos eso mismo, hacemos lo mismo en el resto de diferenciales de superficie que componen la superficie total. Esta es la definición de flujo eléctrico. Entonces, siempre que el campo, que el producto punto entre el campo y el diferencial de superficie no sea cero, tendremos flujo eléctrico. ¿Cuándo va a ser cero? Cuando el producto punto entre los vectores sea cero. ¿En qué caso es cero un producto punto entre un par de vectores? ¿De qué depende? Cuando son paralelos. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo es cero? Perpendiculares. Cuando son perpendiculares, listo. Ese producto punto yo lo puedo escribir como la magnitud de los dos vectores por ds por el coseno del ángulo que forman cada punto. O sea que esto es la integral de por el coseno del ángulo. Espera, es que me fastidia mucho esto. No sé por qué. No sé por qué me está dando guerra si no hay nada abierto. Voy a reiniciar esto y ya vuelvo con ustedes.
Listo, ¿me escuchan? Sí, señora. Listo. Bien. Eh, esperen un segundo. Vamos a ver cómo se porta ahora esto. Listo. Bien, entonces dijimos que cualquier producto punto usted lo puede escribir como el producto de las magnitudes de los vectores, ¿sí?, por el coseno del ángulo que forman. Entonces, si reescribimos, puedo escribir E coseno del ángulo por el diferencial de superficie. ¿Sí? Pero, ¿qué es E coseno del ángulo? ¿Sí? Si a este vector, si al campo allí, yo lo descompongo, ¿sí?, en dos partes, una perpendicular a la superficie y otra paralela a la superficie, ¿sí?, ¿cuánto vale cada componente? ¿Cuánto vale la componente perpendicular a la perpendicular a la superficie? ¿Y cuánto S vale la no de paralela? Z. La componente Y cos perpendicular, ¿cuánto vale? S no. No, Coseno. Porque esta es la perpendicular a la superficie, Ah, sí, y coseno. coseno. con coseno, ¿no? Esta es la componente perpendicular, listo, a la superficie. Bien, entonces, E coseno del ángulo es la componente perpendicular, ¿sí? O sea que esto es igual a la integral de la componente perpendicular por el diferencial de superficie. Entonces realmente el flujo, ¿qué es lo que mide? ¿Cuánto campo pasa perpendicularmente a través de la superficie? ¿Mm? Eso es lo que mide el flujo. Entonces vamos a ver algunos casos sencillos. El primero, ¿mm?, supongamos una superficie eh, plana, ¿mm?, una superficie plana. Voy a poner un poco de color para que parezca una superficie. Recordemos que estas superficies, entonces, son superficies matemáticas, o sea, no existen, ¿no? Son superficies matemáticas, no hay ningún material allí. Y tenemos en esa región un campo eléctrico que atraviesa la superficie de manera perpendicular, ¿no? Un campo eléctrico. ¿Quién podría generar un campo eléctrico así? Un campo eléctrico constante en todo el espacio. ¿No? ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? Lo último que vimos fue el campo eléctrico de una placa
de una lámina infinita. Entonces una lámina infinita podría crear un campo eléctrico así. Entonces la lámina no la dibujé, solo dibujo el campo eléctrico que crea. Entonces este campo eléctrico tiene magnitud E sub 0 y es constante. Como en el caso de la placa infinita, el campo que crea es constante. Entonces supongamos que tenemos eso y que conocemos el área de esta superficie. Entonces vamos a calcular el flujo a través de la superficie. Entonces para ello pensamos en un pedacito de área diferencial de superficie. Pintamos el vector diferencial de superficie perpendicular a la superficie. Listo. Entonces, para calcular el flujo necesitamos calcular cuánto vale el campo producto punto el diferencial de superficie. Entonces esto es el campo por el diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forman los vectores. ¿Cuál es el ángulo entre el campo y el diferencial de superficie? Si dijimos que el campo pasaba perpendicular a la superficie y que el diferencial de superficie también es perpendicular a la superficie. ¿Cuál es ese ángulo entre estos dos vectores? 0. 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? Pero, 0. 1. 1. Ah, 1. Entonces esto es E por ds. Listo. Entonces el flujo eléctrico será la integral de eso. Bueno, es la integral de esto, pero esto vimos que es E por ds. Ah, pero dijimos que la magnitud del campo es E sub 0, entonces pongámosle aquí una sub 0. Listo, entonces será la integral de esto. Pero el campo tiene magnitud constante, entonces lo puedo sacar de la integral. Me queda la integral de ds. Si ds es el área de este pedacito, ¿cuánto es la integral sobre la superficie de ds? La carga por la ¿Cómo? pues, pues, la integral del diferencial de área, pues la integral del diferencial pues, sería el área. El área total, exactamente. Entonces esta integral me da el área total de la superficie. Listo. Entonces en este caso encontramos que el flujo eléctrico es la magnitud del campo por el área de la superficie. Entonces en este caso particular, donde el campo es constante, atraviesa perpendicularmente a la superficie, encontramos esto. Listo. Vamos a ir a la siguiente complicación. Entonces la siguiente complicación es que el campo ya no sea perpendicular a la superficie. Voy a copiar esto y voy a borrar estos vectores y les voy a poner un ángulo respecto a la superficie. Un segundo.
Listo. Listo. Entonces, bueno, estaba aquí borrando esto. Bien. Entonces vamos a ponerle un ángulo ahora al campo respecto a la superficie. Pero el mismo ángulo para el campo. O sea, el campo sigue siendo constante en dirección y en magnitud, solo que atraviesa con un ángulo a la superficie. Bueno, ahí me quedó más o menos. Esta creo que... Listo. Bien. Entonces le pusimos un ángulo ahora respecto a la superficie, un ángulo teta. No, mejor voy a escribir el ángulo respecto a la vertical. Sí, voy a escribirlo respecto a la vertical. O bueno, pongámoslo, no importa. No importa. Respecto a la superficie. Listo, entonces debí haber dibujado este vector aquí. Justo aquí para compararlo con el diferencial de superficie. Es así. Bien, entonces, ¿qué tengo que mirar ahora? Bueno, el ángulo con la superficie es teta. Y es el mismo para todas las líneas de campo. Cuando hicimos aquí el producto punto, pusimos las magnitudes por el coseno del ángulo entre los vectores. Ahora, ¿cuál va a ser ese ángulo? Entonces tengo que mirar cuánto vale este ángulo. ¿Cierto? ¿Cuánto será ese ángulo? 90 menos teta. 90 menos teta, sí. Este ángulo ahora es 90 grados menos teta. Listo. Entonces aquí cambiamos el ángulo. Coseno de 90 grados menos teta. ¿Cómo puedo escribir esto más reducido con la identidad de resta de ángulos para el coseno? El coseno no es coseno de 90 por seno de teta. ¿Eso cambia? Sí. Entonces, ¿cómo queda? Coseno de 90 por seno de teta menos seno de 90 por coseno de teta. O sea, aquí es igual. Seno de teta menos coseno de teta. ¿Cómo? Esto, seno de teta menos el coseno de teta. No. ¿No? ¿Cómo queda simplificado?
Solo seno de teta. Seno de teta también. Listo. Por el seno de teta. Bien. Entonces, aquí nos queda, aparece ahora seno de teta en la integral. Pero seno de teta es constante o varía. Ese ángulo es constante, es el mismo para todas las líneas, así que no varía. Entonces yo también lo voy a poder sacar de la integral. ¿Sí o no? Entonces, el resultado final me cambia así. Entonces, en este caso, ya el flujo no es el campo por el área, sino el campo por el seno de teta por el área. ¿Y qué es seno de teta en este caso? ¿Qué es? Voy a ponerlo aquí mejor. E por el seno de teta. Gráficamente va a ser la componente perpendicular del campo. Esta va a ser la componente perpendicular y vale seno de teta. Entonces esto es la componente perpendicular del campo por el área. ¿Bien? ¿Preguntas? El campo lo trabajamos infinito o que era lo infinito, profe, qué pena. ¿Cómo dices? Espera que no lo escucho bien. Ah, no. ¿Cómo dices? El campo del ejercicio lo consideramos infinito. ¿Lo consideramos qué? Infinito. Es que, o sea, ¿El al campo? principio, No, el campo es constante. ¿qué era lo infinito? Ah, que ¿quién puede producir un campo constante en todo el espacio? Ah, constante. Una placa infinita. ¿Se acuerdan? Eso que llegamos a que el campo valía esto y era constante, siempre perpendicular a la placa infinita. Eso fue lo que hicimos ayer al final. Del Sí. campo del disco hicimos que el radio era infinito y entonces en esa aproximación el campo es constante en todo el espacio. Entonces esa es la fuente que podría producir ese campo eléctrico constante en en todo el espacio. Listo. Bien. Ok. Miremos otra complicación. La siguiente. Entonces la siguiente, o bueno, mejor algo general, ¿sí? Un campo general. Eh, Vamos a dibujar, mejor voy a traer aquí un dibujo de un ejercicio. Ah, no, mentiras, hagamos este primero. Hagamos este primero. Este ejercicio. Tengo un campo eléctrico constante. Suponemos la magnitud del campo, que es constante, y tiene esta forma. Atraviesa a este cuerpo así. ¿Cuántas superficies tiene este cuerpo? Dos. ¿Cómo? Tengo miedo. Dos. No. Pues atraviesa por dos ¿Cuántas super. superficies tiene el cuerpo? Es la pregunta. Ah, ¿Cuántas superficies tiene? cinco. 5. Bien, tiene 5.
¿Por cuáles de esas 5 el flujo no es cero, no es nulo? Sí, tiene 5 superficies. Por las plataformas no es nulo, ¿no? O sea, por la ¿Cómo? parte de atrás y por la lateral derecho. Pues en la imagen, ¿no? Sí, o sea, por esta de atrás y por esta inclinada. ¿Qué pasa con esta? Esta No triangular. le pasa nada. No pasa, o sea, no hay flujo a través de ella. ¿Por qué no hay flujo? Porque ningún vector lo atraviesa. Bien, el campo no la atraviesa. Entonces, vamos a calcular el flujo a través de de esas dos caras. Eh, empecemos con esta. Empecemos con esta inclinada. Miremos, voy a volver a dibujarlo de lado, ¿sí? De lado para que nos quede más fácil. Entonces, este ángulo es de 60 grados. Digamos que 10 centímetros es L, no, 10 centímetros es H, ¿sí? Y que 30 es L. ¿Listo? O sea que este es H. Y pongamos aquí otra medida que sea... Ah, no, dejémosla así. Digamos que es D. ¿Mm? Listo, el campo entonces atraviesa de manera perpendicular a esta cara. Entonces, este es el campo. Listo, entonces, este es el campo. ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? La componente perpendicular. O, o bueno, podemos pensar en el diferencial de superficie y decir que el diferencial de superficie está perpendicular a la superficie. O sea, este ángulo será 90. ¿Mm? ¿Cuál será el ángulo que forman el diferencial de superficie y el campo? ¿Cuál será este ángulo? ¿Cómo podemos averiguarlo? Con los 60 grados que tiene el... Sí, ¿cómo? A ver, ¿qué tal si trazo aquí una línea? Eso no sería otra vez. Por 60, ¿no? A ver, si trazo aquí una línea, ¿cuál será este ángulo? 70. 60. ¿Y esta? 60. No, 30. Mm. Un 30. 30. Bien. Entonces, ¿cuánto será este ángulo? 60. 60. Bien, listo. Entonces, el flujo, vamos a decir que esta es la superficie 1. ¿Mm? Listo, entonces el flujo a través de la superficie 1 va a ser la integral de punto ds, pero entonces el punto ds lo puedo escribir como la magnitud del campo, ¿sí? Por el diferencial de superficie, por el ángulo, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre ellos? 60. 60. Listo. Bien. Entonces, la magnitud es constante, coseno de 60 también, queda la integral de ds. ¿Cuánto es la integral de ds?
sea, el área de esta superficie, ¿no? El área de esta superficie. ¿Cuánto será esa área? Bueno, esta D no lo necesito. ¿Cómo puedo hallar el área de esta superficie? Con los datos que me dan. Se podría ver como si fuera un rectángulo y sacarle base por altura. ¿Mm? Decir que la base es D y la altura es L. No, al fin de D era esta. Sí, pero no, porque sería la hipotenusa entonces. Se- no se va a pegarme un triple, se podría decir que ¿Cómo? la base sería la hipotenusa de ese triángulo Sí, y la altura L, y sí, así sí. Listo, entonces pongámosle un nombre a la hipotenusa, digamos que es M. ¿Mm? Entonces, ¿cómo la hallo? ¿Cómo hallo M primero? ¿Cómo hallo la... como Pues yo, profe, no lo escucho. altura son 10 ¿Cómo? por... Ay, pero según la fórmula. Es que tiene una altura de 10 centímetros. Sí, Pero es que no me acuerdo de la fórmula. ¿Cierto? Con ley de seno se puede. o más fácil. ¿Cuál? No sé. A ver. Hay una muy sencilla. Se podría decir que el ángulo de abajo, o sea, de abajo sería 30, ¿no? Por Sí, la suma de ángulos internos. ok. A ver, piensa en un momento, ya ven. ¿No hay una fórmula que dice que H es a 30 como M es a 90, algo así? Sí, pues esa es la ley de los senos. Ah, no, pero ángulo, uy, no, sería 30 es a 10, lo que 90 es a m, ¿cierto? Por eso fue lo que dije. Eso H fue, es 10. perdón. Pues sí. Quedaría entonces el área de un cuadrado. A ver, ¿ya? ¿Cómo se hace?
Ahí tenemos entonces que esa hipotenusa es igual a 10 sobre el seno de 30, ¿no? No. Profe, pues yo le hice que diciendo que H es a 30, digo, 10 es a 30 como M es a 90. No, eso no se puede. ¿No? Eso, no. Ah, ley de senos. Pero sí, exacto, con seno. Bueno, Eh, hay una más sencilla, ¿no? pues, profe, con esa relación da 0,05. Pero hay una más fácil. ¿Cuál es? ¿Qué me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Coseno. Coseno, bien. ¿Cuánto es el coseno de 60? 1,5. ¿Cómo? Bueno, sí, pero ¿a qué le puedo igualar? Medio. Sí, pero ¿a qué también es igual? 10 sobre M. ¿Cómo? 10 sobre A, M. sí, H sobre N, listo. Entonces de aquí puedo despejar la hipotenusa. H sobre coseno de 60. ¿Sí o no? ¿No era más fácil con el coseno? Listo. Entonces, ¿para qué quería eso? Para hallar el área de la figura. Entonces el área es L por M, pero M, bueno, lo acabamos de hallar. Entonces esto es E sub 0 por L por sí, E sub 0 por L por H. Bien, listo. Ahora calculemos a través de la otra superficie, la que está detrás. Entonces, voy a copiar esto. Y vamos a calcularlo con la otra superficie. La superficie que está detrás, o sea, esta. Esa superficie de atrás. Y, esta es una línea punteada. Bien. Entonces, ¿cómo será el flujo en esa superficie? Voy a dibujarla. Bueno, otra vez el triangulito, pero ahora vamos a referirnos a la otra parte. Entonces, el campo está entrando por aquí. Definamos el diferencial de superficie. Entonces, el diferencial de superficie siempre va a ir hacia afuera del volumen que encierra la superficie cerrada. Entonces, el diferencial de superficie va a ir hacia el otro lado. ¿Sí? Aquí vamos a tomar un pedacito de la superficie.
un pedacito que tiene cierta área, y perpendicular a ella vamos a dibujar el diferencial de superficie. Entonces, bien, entonces vamos a escribir esto como el producto de las magnitudes por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Cuál es el ángulo entre los vectores? ¿Cero? No, Cero porque son paralelas. no son paralelos. Es 180. 180 son antiparalelos. El ángulo es de 180 grados. Listo. ¿Cuánto vale el coseno de 180? Menos uno. ¿Mm? Menos 1. Listo. Entonces aquí nos sale un menos. El sub 0 es constante y me queda la integral de ds. ¿Cuánto vale esa integral? Esa es el área, ¿no? Sí, ¿cuánto vale? 600. ¿Mm? A mí me dio el área 600. No, sí, pero en términos de L y H, ¿cuánto es? L por... pero la otra área... no. L por H. L por H, listo. L por H, porque es esta, el área de esa superficie. Es esta área. Esa área que está atrás. Listo. Bien. Entonces el flujo total a través de toda la figura, ¿sí?, será el flujo 1 más el flujo 2. Y en este caso particular, pues nos dio que es 0. No siempre va a dar 0, ¿sí?, pero esto va a tener más. Vamos a mirar más adelante por qué nos dio 0 aquí, y en otros ejercicios no nos va a dar 0, pero eso es más adelante. Listo, Profe, vamos qué a pena una mirar. pregunta. Dígame. Ahí ¿por qué el DS va en sentido contrario? Porque siempre se toma saliendo de del volumen que encierra la superficie. Siempre que tenga una superficie cerrada, ¿sí?, que encierra un volumen, el diferencial de superficie siempre se elige saliendo del volumen que encierra la figura. Listo, gracias. Listo, sí. Cuando tengo superficies abiertas, tengo la libertad de elegir el diferencial de superficie, ¿sí?, porque si la superficie es abierta, pues no está encerrando nada. Entonces yo puedo elegirlo hacia un lado o hacia el otro. Pero si es cerrada la superficie, siempre hacia afuera del volumen que encierra. Bien, vamos a mirar un caso más complicado. Vamos a mirar este. Hay un campo dado por la expresión 3 más 2 por x cuadrado en dirección y. Eso es lo que dice la figura, el enunciado.
Voy a esconder aquí esto para que no me ocupe tanto espacio. Y lo que quiero es el dibujo. Entonces vamos a calcular el flujo a través de del área de la figura. Entonces, fíjese, el campo eléctrico tiene esta expresión. ¿Qué significa esta expresión? Que si bien el campo es constante en dirección, siempre está en dirección X, su magnitud va a depender de la posición X donde lo evaluemos. Entonces, va a depender solamente de X. Listo. Entonces, ¿cuántas superficies tiene la figura? ¿Veis? 6. Bien. De las 6 caras, a través de cuales el flujo no es cero. ¿De las dos laterales? Sí, de las pequeñas, ¿no? Sí, Sí, señora, de los dos cuadrados. bien. Entonces voy a pintarles aquí solo a través de estas dos el flujo neto. El flujo a través de ellas no es cero. Bien. Listo. Vamos a empezar con esta, con el azul. Vamos a decir que esa es la superficie 1. Listo. ¿Cómo es el campo en todos los puntos de la superficie? Me refiero, por ejemplo, un punto, en este punto A, este punto B y este punto C. ¿El campo es el mismo o varía? Le digo que es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es el mismo porque no varía en X? ¿Cuánto vale X en la superficie? Es la distancia entre 0 y el cubo. Ajá. Entonces, según esto, esta distancia es A. Entonces, para todos los puntos sobre la superficie, X vale A más C. Todos, esta superficie es perpendicular al eje X, por eso todos tienen la misma coordenada X. Y como la magnitud del campo solo depende de X, entonces el campo será constante en los 3 puntos. Listo. Ay, debí borrar esto antes. Bien. Ay. Bien. Listo. Entonces el campo es constante a través de la superficie y la atraviesa de manera perpendicular, ¿no? El campo aquí va a valer 3 más 2 A más C cuadrado en dirección Y. Ese es el campo que pasa por esta superficie. Listo. Y la atraviesa de manera perpendicular, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el flujo a través de la superficie 1? Ese caso ya lo hicimos, ¿no? Fue el primero que hicimos.
Cuando el campo es constante y atraviesa la superficie de manera perpendicular, ¿cuánto nos dio el flujo ahí? La magnitud por el área. Ujú. Entonces lo mismo tenemos aquí. En este caso va a ser la magnitud del campo por el área. La magnitud del campo en donde? En la superficie, claramente, vale esto. Entonces será ese valor por el área. ¿Cuánto vale el área? Por A. Sí, A por B. Bien, listo. Ese será el flujo a través de la superficie 1. Ahora a través de la superficie 2, ¿cómo es el campo en esa superficie? ¿Hacia dónde va el campo en esa superficie? En dirección X, Ujú, en dirección X también. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el campo para esa superficie? 3 más 2 al cuadrado. Ujú. ¿Y? 3 más 2 al cuadrado en I. Listo. Bien, pero ahora el diferencial de superficie. ¿Mm? Este campo está entrando a la superficie, pero el diferencial de superficie va hacia el otro lado. Porque recuerde que va saliendo en dirección contraria al volumen que encierra la figura. Entonces, el diferencial de superficie va hacia el otro lado. Entonces, el campo es constante, atraviesa perpendicularmente a la superficie, pero en dirección contraria al diferencial. ¿Cuánto nos da en ese caso el flujo? Lo mismo, pero negativo. Lo mismo, pero negativo, sí. O sea, bueno, no es exactamente lo mismo. El campo por el área, pero negativo. Menos el campo por el área, negativo. ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Sí, señora. Profe, y entonces en el primer campo el diferencial de área sale como en la misma dirección Para este otro, sí. para el primero, ¿cierto? Para este otro, sí. Gracias. Aquí son paralelos, en el otro son antiparalelos y el campo pues es diferente, pero también es constante. Listo, entonces el flujo total, la suma, ¿cuánto me da esto? 2AC más C cuadrado por A por B. ¿Sí o no?
Listo. Es el flujo total a través de la superficie, de todas las superficies. Bien. Ahora vamos a hacer una más complicada. Vamos a suponer la misma figura. Ay, se cerró esto. Vamos a suponer la misma figura. Y ahora sí vamos a poner un campo variable. O sea, de la figura nos olvidamos del dibujo del campo. Solo la cajita nos va a importar. Y vamos a suponer un campo de la siguiente forma. Va a estar dado por alfa, una constante alfa por y en dirección y, más una constante sigma en dirección z y una constante tau por x en dirección k, donde alfa, sigma, tau son constantes. Son constantes para las unidades del campo, ¿no? Porque y, z y x están en unidades de longitud. Esas constantes ahí me cuadran las unidades del campo. Listo. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Que tanto en magnitud y dirección el campo depende del punto donde lo evaluemos. Cualquier punto de coordenadas x, y, z tendrá un campo dado por esta expresión. Tenemos que reemplazar cuánto vale y, cuánto vale z y cuánto vale x del punto donde queremos evaluar el campo. Eso es lo que significa. Entonces, vamos a calcular el flujo a través de una de estas superficies. Vamos a hacerlo a través de esta superficie. ¿De cuál de todas? Hagámoslo a través de esta superficie. Voy a dibujar la superficie. Voy a darle color. Listo. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos un pedacito, un diferencial de superficie. Diferencial de superficie. Aquí. Listo. ¿Dónde está este diferencial de superficie? No, sí, sí me sirve, listo. ¿Dónde? Vamos a mirar las coordenadas del diferencial de superficie. Vamos a ubicarlo, entonces vamos a ubicarlo. Hacemos aquí una línea sobre el plano XY. Entonces este punto tiene coordenadas que tienen coordenadas X, Y. ¿Listo? ¿Cuáles son las dimensiones del diferencial de superficie? ¿Cuánto vale este lado? ¿Y cuánto mide este lado? Si digamos que el punto superior está
tiene coordenadas X, Y. El diferencial de superficie es bien pequeñito, ¿no? Entonces, ¿cuánto medirá esa longitud? Y, ¿Cómo? diferencial de Y o Y. Sí. Eso es diferente. Y diferencial de Y es diferente. ¿Qué es Y? Ah, no, Y es la altura total, Sí, ¿no? la coordenada Y. Entonces será la variación de Y. Listo. De Y. Y el otro de X, ¿no? Listo. Esas son las dimensiones del diferencial de superficie. Ok, entonces el diferencial de superficie en magnitud será de X por de Y. ¿Mm? Bien. Como vector, ¿cómo lo pintamos? Perpendicular a la superficie. Entonces perpendicular será en esta dirección. Perpendicular y saliendo del volumen que encierra, ¿no? Espera. Este será mi diferencial de superficie. ¿Qué dirección tiene el diferencial de superficie? ¿Cómo puedo escribir su dirección? En dirección XZ y su Y va a ser constante. ¿Cómo? Como con dirección en el plano XZ y Y constante. No, no. En dirección Z siempre va a ir, ¿no? ¿Cómo escribo en dirección Z? K. K. Bien, listo. Dirección K. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son las coordenadas de el diferencial de superficie? Si yo quiero evaluar el campo donde está el diferencial de superficie en este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene coordenadas X, Y, ¿y cuánto vale Z? B. B. Listo. Tiene coordenadas X, Y, B. Ese punto. Ahí es que tenemos que mirar cuánto vale el campo. Tenemos que mirar el campo en un punto de coordenadas X, Y, B. Entonces, el campo en la superficie, o justo en ese punto, ese campo, o sea, en un punto de coordenadas X, Y, B, ¿cuánto vale? ¿Qué tengo que hacerle a esta expresión? ¿Qué reemplazo por qué? ¿Qué sustitución hago? ¿Qué es lo que tengo aquí arriba?
Tengo aquí el campo en función de X, Y y Z. Es lo que tengo arriba, el campo en función de las coordenadas. Si quiero evaluarlo en este punto, en un punto de coordenadas X, Y, B, ¿qué tengo que hacer? Cambiar Z por B. Bien, perfecto. Entonces de esta expresión cambia Z por B. Listo. Ese es el campo en este punto. Tiene las tres componentes. Es un campo. Vamos a dibujarlo aquí. Tiene las tres coordenadas. El campo en ese punto. El campo en el punto XY sub B. XY, B. Listo. Listo. Entonces, ¿qué me falta? Ahora sí, calculemos el producto punto entre el campo y el diferencial de superficie. Tengo los componentes de ambos vectores, los componentes en X, en Y y en Z. Este solo tiene Z. ¿Cómo me queda el producto punto entre este par de vectores? Se cancelaría en dirección Y y en dirección J. Estaría solo multiplicando por la dirección K. Sí, las componentes en dirección K. Entonces me queda solo esta y esta. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿O no? Derivaste sí, se derivó. No, nadie derivó nada. Nadie derivó nada. Ah, no. Ah, ya vi bien. Ya vi de ¿Qué? nuevo de Y y de X, perdón. Listo. Bueno, entonces el flujo será la integral de eso a través de la superficie. El flujo a través de la superficie será la integral de esto en la superficie. A través de la superficie. Pero tenemos dos diferenciales. O sea que nos sale una integral doble. Una integral, esto lo podemos separar así, como una integral, tau es constante, lo saco, una integral para X y una integral para Y. X de dónde a dónde varía. En esta superficie de dónde a dónde varía X. De X menos C hasta C. X no puede estar en términos de X, ¿no? De 0 a C, ¿no? No. Tenga en cuenta este espacio que hay aquí. De A. De A a C. Sé que es
De A hasta A más C. De A hasta A más C. Y Y. De 0 a. Ujú. 0 hasta A. Listo. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo me queda esto? La primera integral me queda x cuadrado sobre 2 entre A y A más C. Y la otra, esa integral da A. Entonces me queda tau por A sobre 2 por A más C cuadrado menos A cuadrado. Dos AC más C cuadrado. Listo. Ese es el flujo a través de esta superficie. Entonces van a hacer de tarea las otras 5 caras. ¿Sí? Quiero que lo hagan y quiero que me lo suban. Para la otra semana, ¿sí? Para el lunes. ¿Cuál, profe? Perdón. La de, Que hagan, uf. que hagan lo mismo para las otras 5 caras. O sea, como ya vimos la que tenemos enfrente, ahora vemos en la parte superior, en la parte inferior y... Sí, las otras 5. Vale. ¿Con esa misma carga? Con esta misma, sí, el mismo campo. El mismo campo la misma figura, solo que van a hacerlo a través de las otras caras. Vale, profe. Bien. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿me repetiría cómo ¿De la será el valor inicial? del producto punto ese de el campo por el diferencial de superficie? Bien, este. Sí, ese resultado, ¿cómo salió? Ok. ¿Qué tiene aquí? Las componentes de el vector escrito por componentes, ¿no? Componente en X, componente en Y, componente en Z, ¿cierto? Sí, señora. Y aquí este solo tiene componente en Z. Si usted quisiera completar ese vector, ¿cómo lo escribe, digamos? Para que quede con la misma forma del otro. Sería 0 en Y más 0 en J, ¿cierto? Señora. Entonces, para hacer el producto punto, usted multiplica esta componente por esta componente, ¿sí? Más esta por esta, más esta por esta. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Sí? Sí, señora, listo, ¿Ya gracias. recuerdan? Sí, señora. Listo. Gracias. Muy bien. Y van a hacerlo exactamente lo mismo para las otras caras. Si tienen más dudas, pregúntenme ahora, que tengo el dibujo ahí. Profe, entonces empezaríamos, o sea, estoy pensando cómo empezar a desarrollarlo. Entonces también veríamos, ¿cómo decirlo? O sea, como fue X, Y y B, siempre esa se mantiene o cuando empecemos a verla, digamos, con la inferior, cambiaría en una en cero, cambiaría Y en cero y X, Y, pues cero y B, y así. ¿Cómo? Es que estoy intentando relacionar. Sería Sí. X0B. No, B no. No, ¿De dónde salió esta B? esa B de ahí, del punto, de la coordenada de Z. Sí. Y Entonces, porque todos los puntos de esta superficie tienen una coordenada Z igual a B, a B. ¿cierto? Todos están en el mismo Z.
esta coordenada es B sobre el eje Z, ¿no? Sí, pero Aquí es. ¿Cierto? Todos esos puntos de la superficie están en una coordenada Z a la misma, ¿no? Porque esta cara es perpendicular al eje Z. y entonces tendremos que mandar un vector desde la inferior hasta el punto. ¿Cómo? Ay, A ver, intentemos hacer con otra cara. sí, porfa, porque estoy A como ver, apegado a que a ese. Listo. Voy a borrar todo esto. Pues es que yo tuve que salir un minutico y lo que estoy perdido es cómo salió esa ecuación del plano, del campo, ¿verdad? Ah, ya va. ¿Cuál? ¿Esta? No, la de arriba, la de en términos de X, Y, Z. Ah, no, ese es el denunciado. Ah, Ese es el enunciado. listo, pues. Sí. Bien, entonces, a ver, hagamos otra superficie. ¿Cuál? ¿La superior o la inferior? Bueno, la superior, ¿sí? Hagamos la superior. sí, señora. Ay. Esto. Ok, entonces tomamos un punto sobre la superficie. ¿Mm? Un punto cualquiera. Un punto sobre la superficie. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Es un punto cualquiera sobre la superficie. ¿Sí? La superficie está paralela al plano XZ. ¿Sí? Entonces, yo sé solamente solo hay una coordenada fija, ¿no? Para todos esos puntos de la superficie. ¿Cuál es? Y igual a Sí, y igual a A. Esa es la única coordenada que tienen en común todos los puntos. Pero dijimos que es un punto cualquiera. Entonces, este punto tiene coordenadas X, A, Z. X, A y Z. ¿Sí o no? Bien. En ese punto vamos a dibujar el diferencial de superficie. Una cajita. ¿Qué dimensiones tiene la cajita, el diferencial de superficie? ¿Cuánto vale esto? De Z por de X, Esta vale de Z. Y esta de X, ¿no? Y la otra de X. Bien. Listo. Entonces, el diferencial de superficie vale de X por de Z. Bien. Listo. Vamos a calcular el campo en ese punto. Vamos a evaluar el campo en un punto de coordenadas X, A, Z. ¿Qué hago con la expresión? ¿Qué sustituyo? ¿Y por ahí? ¿Cómo? Y por A, sí. Entonces de esta expresión cambio a Y por A. Listo.
Bien, ahora, perdón, me faltó antes de eso, tengo que darle la dirección al vector diferencial de superficie. Tampoco lo he dibujado. Vamos a dibujarlo primero y luego lo escribimos. Entonces es un vector perpendicular a la superficie. ¿Qué dirección tiene ese vector? Ya sé la magnitud, la acabo de escribir. ¿Cuál es la dirección? Dirección J. J. Listo, J. Bien. Ahora sí, ya tengo el diferencial de superficie y el campo. Producto punto entre los dos vectores, ¿cuánto da? Esto, la multiplicación ahí de ambas componentes importa de x por de z por sigma. Sigma por z, listo. Bien. Sí, estas los componentes en dirección Y. Listo, ese es ese producto punto. Y ahora sí el flujo entonces será la integral de eso. Pero como tengo dos diferenciales, me salen dos integrales. Sigma es constante, me sale una integral para x y una integral para z. ¿De dónde van los límites de x? De A a C más A. Y de z, De 0 a B. de 0 a b. Listo. La primera integral da a más c menos a y la segunda b cuadrado sobre 2. ¿Sí? Listo, eso es. Ya está el de esa superficie. Siguen haciendo lo mismo con las demás. Ya, profe, ahora sí ya entendí de qué. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Bueno, ¿cuándo van a entregar esa tarea? ¿Cuándo propone? ¿Antes del lunes? ¿De la clase del lunes? Pues sí. ¿Está bien? Antes de la clase, no, antes de la clase de lunes. Sí. Profe, ¿no se puede para después? Sí, también. Es que tengo parcial. ¿Para cuándo? Dígame cuándo. Gente, propongo, por favor. Para el miércoles. Bueno. Listo, el miércoles a mediodía. Listo. Listo, entonces. Sí, señor. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Vale?
Vale, profe, feliz fin de semana. Bueno, lo mismo.